Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormales. Ya se acerca la Navidad, así que le damos un querido abrazo a nuestros seguidores y también a nuestro panel del día de hoy, a nuestra querida Camila, nuestra querida Berito y el gran Eduardo que ha aparecido para acompañarnos en Eh, nuestra eh, soledad. eh, eh, eh. El día de hoy vamos a hablar, bueno, como ya dije, ya se acerca la Navidad, vamos a hablar de uno de los temas, yo creo que todo diciembre nos vamos a poner un poco quisquillosos con la Navidad y con las festividades y los seres navideños. Los Y Green. para, sí, y para comenzar vamos a hablar acerca de salvadores de la humanidad, porque no solo Jesús se Cristos, Mesías. supone, sí, salvadores, Mesías, Superman, Batman, Goku, ¿Se que pueden llegaron hacer a, otros pesebres o no? claro, ¿Ah? claro, porque hay varios, no solo Jesús llegó a salvar a la humanidad, y de hecho hay otra serie de coincidencias que las vamos a ir nombrando durante el capítulo para que conversemos el día de hoy. Y bueno, primero que nada le doy el paso a nuestro querido Eduardo porque él nos va a hablar un poquito acerca del tema, ahí va a ser la introducción que le dice. Ya, a ver, yo creo que lo primero es lo macro, lo general es que hay muchos deidades o semidioses relativamente famosos, debo decir, Esa es la de nombre, palabra, por lo menos, compañero. Esa es la palabra, semidioses, porque Jesús sería un semidioses. semidios, claro. Claro, Nefelim. Exacto. Ya, pues, hay varios, voy a nombrarlos al tiro porque estoy seguro que son como medianamente conocidos los nombres, como está el Horus de Egipto, que es ese con cabeza de halcón, Ajá. está Krishna, está Zoroastro, está Buda, todos han escuchado de Buda, Sí, Atis, entre otros, hay más. Pero bueno, lo que es sorprendente son la cantidad de, de coincidencias, de datos de lo que se supone que hicieron en vida estos semidioses, coincidencias con Jesús, que vendría siendo el último de todos estos conocidos. claro. Es que es sorprendente ya. Mira, acá yo creo que ya ahí está la introducción. Voy a empezar ya a dar un par de datos. Claro. Popularmente todos saben la historia de Jesús. Vamos a hacer como un resumen. Ya, nació de una virgen. Nació de una virgen con un padre carpintero. Desde niño fue un virtuoso, un maestro. A los 12 años se supone que él le enseñaba a ancianos, a personas adultas. Después hubo mucho tiempo que no se supo de él. Después, cuando ya era adulto, se fue a un retiro y a los 30 años volvió y junto a apóstoles, 12 apóstoles, ojo con el número de apóstoles, que lo seguían. Claro. Fue bautizado en un río por Juan Bautista, fue traicionado por Judas y fue crucificado para después revivir en 3 días. Ya, yo creo que todos se saben esa historia. No, A mí pues, me la contaron sin preguntarme. Sí, de memoria. Me la contaron cuando niño, ¿no? te lo resumo así nomás. Sin consentimiento lo wea hacía. Claro. Te lo resumo así nomás. Pude haber hablado como argentino. Claro. Ya. Entonces vamos a ir viendo un par de coincidencias. Mira, por ejemplo, Horus de Egipto. De la mitología Recordemos que egipcia. Egipto, claro, antes de Cristo hay como 4.000 años de Egipto, o 3.000 y algo años. Imagínense, nosotros llevamos 2021 años, todos pequeñitos ahí, y ellos ya 4.000 años. Entonces ahí se creía que Horus era un salvador, un mesías, tal cual Jesús, tal cual como nosotros entendemos a Jesús, se creía que Horus era en Egipto eso. Fue tentado en el desierto, él igual salió en retiro espiritual en su adultez, igual que Jesús, 40 días, 40 noches en el desierto. Horus también fue tentado por el mal. Sanó enfermos y ciegos, hacía milagros Horus igual. Enfermo y ciego, levantó a Azar de entre los muertos, que se traduce a Azar en egipcio antiguo a Lázaro, o sea, revivió el mismo que Jesús. Y tuvo 12 discípulos. Horus. Coincidencia. Lázaro no moría nunca, todos lo revivían. Era la misma persona, de hecho, vivió todo ese tiempo. Lázaro, Nazaret. Ya, mira, por ejemplo, acá se empiezan a repetir cosas, así que traté de anotar aquí datos que coinciden con Jesús y no entre ellos. Como ahora voy con Krishna y acabo de decir a Horus. Claro. No entre ellos, entre comillas, porque casi todos hacen todo lo mismo. Es increíble la coincidencia. Y un paréntesis fuerte que puede ser sensible para los creyentes, los cristianos creyentes, que pueden ser la mayoría de los chilenos,
eh, estos son hechos históricos, o sea, están registrados en diversas fuentes históricas. No es una hipótesis, no es una teoría, no. O sea, esto, si tú eres cristiano que estás viendo con mucho respeto y haciendo un análogo a que esto es literal, Jesús es un plagio o una copia de muchos, y muchos de ellos son copias de los más viejos. De otros Y es anteriores, súper claro. fuerte pensarlo desde la creencia espiritual de cada uno de los que puedan ver esto, o de los que sepan de estos temas, de los que se encuentren con estos temas. Ya, ¿y cuál Aceptarlo. fue, o sea, cronológicamente, cuál sería el Eh, primer Salvador? Ya, es que ahí, al igual que con el mismo tema de Dios creador, hay distintos lugares del mundo donde, entre comillas, eran como en el mismo tiempo, pero ponte tú, en China habían, después habían en Sumeria, que son los más famosos, en África, o sea, como que se repetía, entre comillas, insisto, en los mismos tiempos, que son la época como de la Atlántida, que es famosa como Mesopotamia, la misma, lo que acaba de nombrar, y se me fue después por esto. Puta, la más famosa se lo acaba de nombrar, que dan en el History Channel en el Uy, 2012. ¿los sumerios? Lo acabo ¿No? de nombrar, los sumerios. Eso, ya. Ya, pues, esas culturas son de las, bueno, los sumerios en particular son de las primeras culturas que se encontraron registros arqueológicos históricos, o sea, fueron de las primeras, ¿me entiendes? De los primeros Sí, po. escritos, o sea, claro, de los primeros escritos que se cuentan como fuente histórica. Eh, o sea, no es menor. Eh, y de todas estas nacen este tipo de mesías. En los sumerios está Enlil, que era el hermano de Enki, no, o al revés, ahí ya, disculpen que no me aprendí cuál es cuál, Ah, pero pero es lo esto sí mismo. es por ahí, El po, ¿cachai? Es así por esa parte, porque como Claro, o sea, realmente, viene como desde por ese mismo lado. los primeros registros históricos ya se sabía que había un Mesías. O sea, pero Eh, Mentira, más que allá de eso, Mesopotamia, no es solamente entre las... Espera, es que no es solamente una cosa geográfica, porque acá también hay información de que los incas y los aztecas también celebraban el nacimiento de una especie de mesías en el último trimestre, A o eso iba sea, yo, a eso. ¿Por qué en la, preguntaba claro, yo eso? en la ¿Por qué última semana pregunto de yo diciembre. eso? Porque geográficamente hace sentido lo que tú dices, que sea una copia, ¿me entendí? Porque Claro, claro, geográficamente no estaba el internet, o que supiéramos nosotros no estaba el internet, no es como que le mandaran un meme al otro, oye, claro, un meme. ¿cachai? Meme, así como en una roca, así, ¡ah! Entonces, geográficamente me hace sentido, pero si me estás diciendo que, no sé, en el Medio Oriente estaba esto de Sumeria, lo de los sumerios, y después tú vas ¿a dónde dijiste tú, Dani? No, no, Ah, no. no, Cap, el Imperio Azteca los y el mayas, Imperio dijo. Inca. Los mayas claro. hacen algo similar, o sea, Sí, ahí ya es ¿y como. cómo se copia, güey? No, Sí, ahí ya son no se puede. preguntas más Alienígenas, ¿me entiendes? interesantes que nos podemos hacer. ¿Cómo es que, Cualquier cosa ¿no? se Y los soluciona con temas ya, alienígenas. algo muy importante a destacar es que todos estos que nombré y algunos que nombró Daniel, que igual estudié hoy día, básicamente todo era lo mismo, pero y todos nacían el 25 de diciembre, lo que corresponde ahora como el 25 de diciembre, como al igual Daniel dijo antes de empezar a grabar, en la antigüedad no había diciembre, pero Sí, esto claro. se contaba por el solsticio de invierno, se entendía, y por cómo estaban posicionadas las estrellas, se entendía que ese día era nuestro actual 25 de diciembre. Claro. Eh, No es que todos tuvieran un nacieron ahí, calendario, sino que coincidía con la etapa de la... solar. Exacto, eso. Eso. O Ya, pues sea, voy a decían, seguir. o sea, podría ser que como Ra, voy a ponerlo así, que Ra es el sol, ¿cierto? Sí, Claro, Estoy bien, ¿cierto? sería el Bien. dios de Horus, o sea, el Entonces, papá. claro. Ra es el sol, entonces se rigen bajo el sol en el nacimiento o la muerte del Mesías, ¿entendí? Entonces Claro. puede ser eso, po. Ah,
A ver. Qué tontería. No, y vamos para allá, No vamos entendí. acercándonos a los ¿Cómo? astros. ¿Cómo? Porque mira, los que nacieron el 25 empecemos a nombrándolos y nombrando el lugar de donde son, ¿cierto? Entonces, Hermes, ¿de dónde Ya. es? Hermes sale de los... De ese griego. wea- Es un wea- pueblo. Griego. ¿De Era griego? griego. ¿Seguro, Daniel? Sí, segurito. Sí. Ya. Entonces, Grecia, ¿cierto? Entonces Grecia. ya, nuestra mente Bien. estaba para Grecia. De ahí nos vamos para Buda, que es en la India. Claro. De ahí está Krishna, que igual es en la India. Nepal, dice Ahí la está. Buda, exactamente. Buda, Nepal, mira, Sí. Nepal. Krishna, Griego. en la Krishna ¿en dónde? En la En la India, India, no sé sí. dónde. Ah. Horus en Egipto. O sea, ahí vamos. Exactamente. Espera. Sí. Horus en Egipto. Heracles, ¿de dónde? Grecia también. Grecia Pero también. claro, Adonis. casi 600 años antes que Adonis, Dionisio, eso igual Fenicia, ya son de dice. Grecia. Sí. Zoroastro, ¿de Adonis- dónde es? Ah, ese no tengo el dato acá. Acá estoy viendo. Zoroastro. Y Mitra. Iraní. Mitra de- Iraní. Iraní, mira, se Sí, cacha. Mitra creo que era persa. Persa. Y Tamuz no. con Babilonia. T-A-M-M-U-Z. Babilonia. Mira, No, y todos ahí son tienes que. como de este lado. Espera, ¿cachai? sí, porque quiero pronunciar el nombre del azteca a ver si puedo. En el hemisferio norte. Claro. En el hemisferio norte. ¿Será que hay mesías en el Sí, hemisferio eso sur? estaba pensando yo. Ah, ¿será que es al revés? Probablemente habría que estudiar, pero es muy probable. Ah, la teoría. Ya pensando. Sí. Buena pregunta. ¿A dónde habría que buscar un Perú? Como los incas. O sea, claro, los incas tenían uno, pues, ¿cachai? Acá dice que celebraban el renacimiento de Inti, del dios Sol, que Inti debe ser. claro, Ya, pero nacía en es una que- fecha que calculan cercana al 23 de diciembre. Ah, también era en diciembre. Los mapuches. No lo sé. Sí, porque yo siempre he Año nuevo alegado. mapuche no es Voy otro a año meter- nada que ver. No es la noche de San Juan. No, De- claro, no, los mapuches celebran Voy a más el meter, año nuevo claro, que- voy a meter la cuchara. Es que acá, o sea, a ver, yo siempre digo esto, gracias por darme la oportunidad de volver a repetir. Pero, ¿qué pasa? El sol, lo digo porque acá se ve así. Entonces el sol va avanzando, allá no sé para qué lado estará avanzando aquí, pero va avanzando en el horizonte y a partir del 21 de diciembre, que es como es el solsticio, es como que ya no avanzara, como si estuviera detenido, 3 días. Entonces después la mañana del 25 de diciembre se ve como empieza a retroceder. Entonces, por eso es como la salvación, porque es así como que el sol se está yendo, y justo en ese momento así como que, se detuvo, como que algo está pasando, y después vuelve a la salvación. Y ahí aquí se hacen todos los rituales que corresponden al invierno, porque ahí empieza así como la primavera, y eso significa que va a haber vida de nuevo y todo el cuento. Entonces, claro, que todos estén en el hemisferio norte y estén cerca del 25 de diciembre, es como obvio, o sea, como no me hace, me parece que todo tiene que ver con el sol. Pero si tú dices que en el hemisferio sur también hay un mesías y que corresponde a fechas de diciembre, ya ahí como que ahí mi teoría ya no está bien. Se va todo al Se fue nuestro análisis al caño. ¿Ah? Sí, claro. Sí, porque en realidad, claro, por lo que aparece acá, la mayoría. Sí, Claro. o sea, el único que se escapa del hemisferio norte es Inti. Claro. Lo que también decía- significa sol, ¿o no? Mapuche significa Antu. Antu es sol. Sí. Mapuzungún, perdón. No Mapu. Claro, al final se adelantó la Cami a lo que igual iba a contar, con un par de datos, como que es como que la transformación de la interpretación de la estrella, de los sucesos que relató recién la colega, en relación a la narración de este Mesías. Mira, los apuntes que tengo yo son que Sirius es la estrella más brillante de la noche, la que se supone que guió a los tres Esa es reyes. la de Bethlehem. Esa. La de Belén, claro.
Ya, miren, imagínense. Esta estrella, la de Belén, junto a los tres reyes, que es el cinturón de Orión, y que también se llaman oficialmente los tres reyes en la actualidad, la noche del 21 de diciembre apuntan directamente a donde está el Sol. Son las cuatro estrellas en total que están apuntando hacia este Sol, que va a nacer el 25, que va a retomar nueva vida, digamos así. Eh, Virgo significa virgen en latín. Me metí a los signos zodiacales. Su Sí. constelación representa una mujer recogiendo trigo. Se dice a la constelación la casa de pan. Ojito ahí. Belén, Ya. Virgo es latín, ¿eh? Belén literalmente, que me imagino que en este mismo idioma que habla Don Jesus, Ajá. lo ignoro, significa literalmente la casa de pan, igual que Virgo. O sea, que la Virgen. O sea, ahí está una referencia narrativa a este Oye, entendimiento de los entonces no era astros, virgen, sino que era Virgo. que es lo Y mismo. ahora, y ahora todos nos equivocamos todo este tiempo diciendo que era virgen, no, era Virgo, güey. Ah, Claro, claro. Los signos nunca fue El zodiacales. virgen. idioma. Ah, Una lo siento, confusión mamita, no. idiomática. ¿Camila? Y ella no lo quiso corregir. Ay, no, Ya, no Ah, lo sí, sé. tengo sí. otro dato estelar, el último datito estelar, A ver. que las estrellas que conforman la Cruz del Sur son las estrellas más cercanas a estos 3 días que el Sol no se mueve, que se supone que está muerto. La Cruz, o sea, muerte del Sol, la Cruz, ahí. Por ejemplo, este egipcio, el Horus, también murió crucificado, igual que Jesús. Pero Ojito después ahí. entonces por las estrellas, po. O Entonces, sea, claro, eso es esta una, gente le contaron, básicamente el meme del que estábamos hablando yo, que el que Claro. decía yo, el meme estaba en las estrellas, po. O sea, ahí está el correo electrónico. Ahí está. Era como, Claro. cuéntame una historia. Y En empieza a los mirar la astros. estrella. Sí, 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 sí. Ya, esos tres puntitos de ahí, y esa estrella. Como piola. Y por eso no se mueve ese de allá. claro. Oye, y un Sí, último claro. dato, que una de las coincidencias que se repiten en todos estos semidioses es que tienen 12 apóstoles. Y desde un concepto estelar vendrían siendo los 12 signos zodiacales. Sí, Y claro. eso no lo tenía idea y lo aprendí hoy día. Eso podría decir sobre este tema bastante. Quedé como, wow, aprendí cositas nuevas. Interesante. Entonces, quizá la religión se basa solo en astronomía y astrología. Mm, Tanto que se persigue en la Iglesia Católica, o que se persiguió en Claro, es realidad que ahí en hay su otro tiempo. cuento. Hay un cuento más oscuro, creo yo. Entonces, quizás toda esta historia es un tipo que estaba estudiando astronomía o astrología y no se podía aprender las cuestiones y dijo, ya, voy a hacer una historia con las estrellas, a ver si me acuerdo después en el examen. Claro. Y Para salió poder y ganó, explicarlo. le fue bien y después cuando fue profesor lo explicaba así y ya. Oye, pero qué heavy Eh, Mira, igual. sí, yo aquí igual lo decía, los encuentro aztecas fuerte. celebraban durante el invierno la llegada de Huitzilopochtli, dios sol, y de la guerra, en el mes de Paquetzalí. Claro, ¿Para pero qué ese es el salía? México, po. Claro. Hay que Paquetzalí, salir, en el mes que hay que salir. Paquetzalitzili, que equivaldría al calendario actual, el periodo comprendido entre el 7 y el 26 de diciembre. Entonces, universo. En el hemisferio sur, Claro. No, po, pero igual. en el hemisferio sur, ¿no? Porque eso es mexicano, po. Ah, No, pues, chuta. sí, México pues está México en el es Norte, hemisferio hemisferio. Sí, norte. toda la razón. sí. ¿Y los incas de dónde son? Eso es Perú. Los incas sí son de Perú, Pero eso sí igual, Hemisferio sur. mira, sabemos. O sea, sí. entonces lo que decías tú, el Inti lo celebran el 23 de diciembre. Sí, pues. De hecho, estaba Así buscando que ahora Ya es como... información. Perdón. Perdón, Camila, continúe. No, si es que estoy analizando. Estoy Ah, ya. viendo.
Claro, no, decía que estaba buscando ahora en este rato información sobre el tema mapuche y claro, lo que pasa es que los mapuches no tenían deidades exactamente como lo de los otros, porque los mapuches tienen como fuerzas que rigen partes de la naturaleza, ¿cachai? Como que entre comillas creen en seres elementales más que en deidades, ¿cachai? Pero no tenían un nombre específico, pues era como la fuerza del bosque, la fuerza del viento, del mar, de lo que sea, ¿cachai? La idea de un dios que es el Genechen existe después por un tema de sincretismo, ¿cachai? Como que la adaptan una vez que llegan los católicos a América, pero originalmente no tenían dioses, entonces no sé si tendrán una festividad específica para esa época del año. Para diciembre no, pues, porque es en junio, pues el Huetripantu es en junio, Claro. Claro, la fecha que es es... el solsticio de invierno de este lado del hemisferio sur. Claro, Pero ahí está, entonces, viste, los mapuches sí lo celebran. O sea, así no tengan una deidad, igual hacen rituales en ese día. Claro, en el equivalente del solsticio de invierno acá. Entonces, puede que no tengan una historia como un Mesías, pero sí hacen la celebración como que fuera el 25 de diciembre. Pero es que ahí es como lo que dices tú, pues, Vero, que si bien, no sé, pues todas las deidades tienen como una relación con el sol, realmente los que tenían más que el sol, era más allá que el sol, era también el resto de las estrellas. Entonces realmente para que sea en diciembre, en nuestro diciembre, en esa época, era en el solsticio, no importa que fuera de invierno o de verano, porque correspondía con todas las estrellas. Ahora, ¿cómo diablos miraban las estrellas en el solsticio o sea, en el invierno, en claro. el hemisferio norte? No sé cómo, si estaba despejado algún día, cómo se hacían. Ah, Sí, no, tiene sí, que haber sí, aprovechado justo un día despejado, no, pues claro, porque igual es complicado ver la estrella en una noche de O nubes, astrólogo. claro. pero igual posible, pues imagínate miles de años de existencia de las tribus indígenas, en donde no había ninguna luz, en ninguna parte, ninguna luz de estas como, ¿cómo se dice? Artificial. Obvio que sí va a haber el cielo estrellado, ¿no? Porque Claro. ahora hay partes, por ejemplo, si tú vas no sé, ¿dónde es el Elqui? Al Valle del Elqui, ahí es ridículo, pues, es como que hasta brilla el cielo de lo estrellado que está. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que va más allá, va desde o sea, ellos seguramente se dieron cuenta hace miles de años atrás. Mira, acá estoy encontrando otros artículos que hablan acerca de, o que tratan un poco de desmentir este tema de que todos hayan nacido más o menos en la misma fecha, porque que acá están diciendo que la creencia de que todos nacieron en la misma fecha se hizo extensiva después de la historia de Jesús, digamos, ¿cachai? O sea, como que funcionaría al revés, no como estamos diciendo nosotros que es una historia que se repite desde el pasado, sino que es algo que se adaptó desde el presente de Jesús hacia adelante, digamos. Entonces Debe dicen, ser súper conveniente. claro, por ejemplo, de Horus Es dice como cuando que... ¿Ah? disculpa Daniel, cuando yo era niño estaba el argumento de que después, o sea, a ver, debo introducir, yo era un niño muy molesto con mis tías cristianas, porque yo dejé de creer en esta historia desde quinto básico, que tenía como 10 años yo creo, Wow. en fin, por la misma historia, ella en un libro de historia, a pesar de que no lo nombraba implícito, concluí que algo andaba mal. Entonces me empecé a cuestionar y a leer la Biblia y cuestionar cosas. Y discúlpame, como conté esta historia me perdí. ¿Qué habías dicho tú lo último, Daniel? Ah, no, Iba a hacer un comentario al respecto de eso. sí, no, es que habían varias, o sea, que hay acá información acerca de que las historias de estas otras Conveniente. deidades que Era, nacieron Como que los últimos días si de no diciembre, nacieron todos el 25. claro, claro, es como no es contarlo que de la atrás historia para viniera de adelante. atrás, claro, no es que la Sí, historia no, viniera es de muy atrás conveniente. y la historia de Jesús copiara historias anteriores, sino que fue al revés, que los historiadores Como en el que se futuro arreglaron. fueron arreglando la historia para atrás, Claro. ¿No? Y calzándola lo con... que le debatía a mis tías, ahora recordé, era que la ciencia probó que ciertos huesos encontrados por la arqueología eran de dinosaurios y la creación religiosa no contempla a los dinosaurios porque nos creó a nosotros prácticamente directamente. al tiro.
Claro. Entonces mis tías me argumentaban a mí de niño que Dios creó los dinosaurios y punto nomás. Y listo, se acabó. Entonces yo les decía a mis tías, qué conveniente es decirme eso. No tiene ni un peso real, es solo que tú me quieres hacer creer algo, les decía. Esto es como lo mismo, porque realmente lo que nos está defendiendo con esto, ni siquiera hay una defensa, ni siquiera hay una defensa, pero lo que es algo que me hace dudar de lo que dice Daniel, es que esto se relaciona justamente con el solsticio, Claro, hay y un no con evento una deidad per importante, se, claro. claro. Claro, hay un elemento muy importante, muy que cualquiera puede creer en él al ver el cambio de estación. De estación, claro. Y por historia ahí, como decían ustedes mismas, alguien tuvo que haber pensado, ya, si lo explico así me van a entender. Y se inventó una historia narrativa, si la comunicación debe ser milenaria. La comunicación Sí, efectiva me refiero. Claro, Eso. claro. Sí, no, igual es interesante la forma en la que están planteando los desmentidos. Por ejemplo, hablan de Horus, por ejemplo, que no habría nacido en el solsticio de invierno, sino que nació en el verano, creo que se llama equinoccio cuando es verano. ¿Cachai? Y por ejemplo de Heracles, ¿cachai? Nos dicen que no nació el 25 de diciembre o en el solsticio de invierno, sino que se celebraba su nacimiento el cuarto día de cada mes. ¿Cachai? Es como que el 4 de junio, el 4 de agosto, ¿cachai? Ah, Claro, ahí como que se hacía una fiesta en su honor, pero ninguna de las fiestas era dedicada específicamente Oye, para celebrar su pero nacimiento. tremendo Ese qué era más manera de fiestero. carretear, weón. Sí, ese Sí, era el más fiestero. sí, sí, estaba como nuestros 18 de una semana ahí carreteando. A ver, la cagó. ¿Cachai? Ese sí, hay otro, ese sí que quería poner excusa para hacer asado, todos los fines de semana. Claro. Buda, por ejemplo, dicen que se celebra su nacimiento el 8 de abril. Hay una fecha específica acordada para celebrar el nacimiento de Buda. Buda era uno de los que menos coincidencia tenían. Había Krishna, que también es hindú, si ¿Sí? no me equivoco. Sí. Ese sí Sí. tenía, era Sí, todas las coincidencias. sí, 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 había. Horus y Krishna eran como los más parecidos, según lo que yo recordaba. Claro. Sí. Es que Buda, ¿de qué fecha es? Tampoco es tan lejano. Es como que también hay No, registros como más es muy, específicos. sí, ¿cómo se dice? Que es muy actual su historia, el tema de Buda. Sí, En po. realidad no Y es además que era hijo de ricos también. Que también hay que entender que si uno nacía pobre es como que hace 100 años nomás que te están registrando en el registro civil, porque antes de eso nadie te registraba ni una parte. No, claro. no era nadie el weón, era como, sí, mira, un Está número, vivo, respira, ¿puede trabajar? una Ya, bien. una Claro. rayita más. Sí, pues. Pero si eras rico, sí, pues porque había un astrónomo, mira, porque incluso Buda tenía esa parte de la historia, porque se supone que hubo un astrónomo, o no sé, alguien que leyó su oráculo, digamos, y le dijo, pues, este puede ser un gran príncipe, o también puede ser una persona que guíe a la persona, a la humanidad. Entonces el papá, como era rico, dijo, no, yo creo que sea el príncipe. Entonces como que había hecho una muralla para que él jamás viera el resto de la humanidad y viviera como un príncipe. Y él cuando vio hacia al otro lado de la muralla y vio que había pobreza y todo, ahí fue como que tuvo ese dolor y tuvo una empatía tan grande con el mundo que salió al mundo. Pero claro que tiene que estar súper recontra registrado si era una persona de cuna de oro, que Claro. nació ahí importante. Sí, Lo que claro. yo siempre pienso, o sea, cuando a mí me propusieron este tema, no, pero lo que pasa es que siempre me acuerdo de una persona que dice que siempre sentimos que hemos tenido salvadores de la humanidad. Entonces, Sí, en realidad, es como, ¿y sí. salvador de qué? ¿Por qué necesitamos tener un salvador de la humanidad? Porque es como rara ¿Quién nos está esa salvando? fascinación con un ¿A líder. dónde está Porque el, vote Boris, yo sé, el Claro. archivillano? súbete al árbol. Sí, es interesante ese análisis también. Ya, perdón. Sí, porque Ajá. es que a mí me gustó ese análisis porque yo lo escuché con un tipo que se llama Emilio Carrillo y que él tuvo no sé cómo es la sigla, pero es una cosa así como una experiencia cercana a la muerte, que murió.
El tipo Así murió. se dice, pues, Y Cami. cuando es que tenía una sigla, pero era más bacán decir con siglas, ¿cachai? Sí, pues, suena más pro. Entonces el tipo murió y dice que lo recibe al otro lado su familia y todo el cuento, y que en un momento te va a recibir como el Salvador que tú hayas tenido preferencia en esta vida. El que escogiste. Entonces ¿En él recibía a Jesús. serio? Sí, pues sí, Como, es parte de me eso. Si tú gustaste. crees en Buda, te recibe Buda. Pero es que es como un poco, creo yo que es como un poco como el espíritu universal, Pero como es que como. formándose en algo en lo que tú creías. Sí, pues es como lo que habíamos conversado una vez también, porque creo que lo conversamos con la Silvana, que tu guía o tu maestro espiritual también tiene que ver como con tu mapa de realidad, pues, Sí, ¿cachai? Si tú sí, sí. crees en Claro. la religión wicana va a aparecer un unicornio, pues, ¿cachai? Si crees en extraterrestre va a aparecer un gris, si crees en fantasma va a aparecer tu abuelito, no sé, pues, ¿cachai? Es como. Entonces, la cosa es que él le decía así como a Jesús, así como que no sé qué, decía así como, ay, no sé, un mensaje para la humanidad o alguna cosa, y decía, bueno, para mí Jesús es bien chistoso, y él me decía, yo no sé qué les pasa a los humanos que creen que yo los fui a salvar de algo, yo solamente les quería dar un mensaje, pero creen que yo soy el Salvador. Entonces, a mí realmente ahí yo dije, bueno, sí, pues en realidad, así como que, uy, te vengo a salvar, pero no. Vine a dejar el correo y aquí me están poniendo una túnica. ¿Qué pasó? Claro, solo era un mensajero. Hoy no me van a pagar los 50 pesos por la carta. ¿Qué pasó? Claro. Bah. No, y después más encima le dijeron ya, pero convertir el agua en vino y todo cuento, ya, Ay, vamos a levántate este carretear, muerto, y la cuestión, me tienen ahí para puro trabajar. Y yo venía a entregar un mensaje. claro. Entonces, me pareció muy interesante el análisis astrológico de por qué se Sí, podría contar sí. una historia con respecto a las estrellas. Sí, me parece Pero, o bacán. sea, yo no sé astronomía. La Cami tiene un contacto que sabe de astronomía. Y que no hemos podido que. Hola, amigo, contacto Por favor, te esperamos. No, Por favor, te pesado, me esperamos preguntan. cuando puedas. O sea, ¿cómo se pudieron haber dado cuenta esas personas o no sé, las personas milenarias en aquel entonces de las 12 casas? O sea, ¿en qué manera se encuentra eso? O sea, yo cómo sé, por Es, ejemplo, que Virgo es Virgo, que Leo es Leo y cosas así. es que Mira, para acá, empezar, ya, perdón. Es buena pregunta. ya, mira, yo creo, puedo plantear dos hipótesis. Eh, una es que alguien nos enseñó, o algo, ¿ya? Sí. Ya, pero, yo lo quiero tomar así súper de no inclinarme a ninguna respuesta. Ya, Eh, yo tuve la suerte de estudiar psicología un añito, ¿no? ya. Ya, y en neurología me acuerdo que una vez me mostraron un extracto de un estudio que era de chimpancé en la naturaleza. Ya. Como los chimpancés estaban empezando, esto ya se sabe hace como 20 años, pero que estaban empezando a usar el dedo pulgar de una forma muy eficiente para herramientas. Entonces estaban estudiando, voy a inventar, no sé, bueno, en alguna isla de África, en las costas de África, estaban estudiando una familia de chimpancés y como a 150 kilómetros de esta isla había otra manada de chimpancés. Cuento corto era que estos chimpancés, ya los de la primera isla, ya mostraban conductas con las herramientas, o sea, tenían conductas diarias con sus herramientas que eran básicamente palos. Claro. Y estudiaron que en esta segunda isla, ¿cómo que se llama? Los chimpancés estaban haciendo lo mismo que esto, como si se hubieran mensajeado, como si se hubieran mandado correo. Entonces, ahora estoy dudando si era en neurología o en un ramo que era como de física cuántica. Era uno de esos dos ramos. Eh, pero, bueno, o sea, es ahí la cuestión. Hay una conciencia como un inconsciente colectivo. Yo creo en la conciencia colectiva también. Y que ahí eh, también Enviar podemos mensajes. anexar el entendimiento del ser uno, de uno de los entendimientos de Dios más antiguos. El ser uno representa básicamente a que
Dios somos todos, pues también lo decía Jesús, Ah, la que Unity, está en la todos unidad. lados, que somos todos, pero no en separados. O Ah, sea, yo solo no soy sí, Dios, pero yo y ustedes y todos el somos compu, Dios. tanto los vivos Sí. como los muertos, mi compu, mi pieza, todos somos Dios, a la vez, al mismo tiempo. Entonces ahí habría una explicación hipotética, teológica, sobre cómo estos chimpancés aprenden de una isla a otra las mismas conductas. Y así Y eso es lo sería que nos pasa a como los humanos saben también, pues. que las con las casas de astrales, como, o sea, ¿cuál sería cuál? Claro, o sea, lo que iba a Ya, contar, yo tengo otra teoría, gracias, para Vero. una. Déjame terminar, porfa, Cami. Era para al final conectar con lo que decía la Vero, que cómo en tantos lugares y tantas culturas distintas llegaron a las mismas conclusiones. O sea, puede ser, aunque parezca poco probable, que ciertos astrónomos de cada cultura hayan llegado a las mismas conclusiones, como le pasó a los Eso es chimpancés. lo que te quería apoyar yo, porque es lo que pasa, por ejemplo, cuando se inventa el teléfono. Es como que dos Ah, sí, personas sí, en sí. lugares diferentes del mundo, en el mismo momento, inventan el teléfono. Y claro, hay Claro, como, no sé, son tres, cuatro. Entonces, hay muchas cosas que pasan igual en todas partes del mundo. Y como dices tú, yo creo que también hay una conciencia que es una conciencia mundial, porque estamos en este mundo. Es claro, como, yo siempre digo, el mundo al final es una isla, entonces de alguna forma tenemos que estar interconectados y estamos interconectados, pues no podemos decir, no, es que aquí los que de aquí piensan una cosa y los de acá otra cosa, no, si estamos interconectados somos una humanidad y ya, se acabó, no se puede, no se puede otra cosa. Y pasa eso, pues, eso es un fenómeno científico ya como bien probado de que pasa eso, que pasa, uno está pensando aquí esto y al otro lado uno como que se le iluminó la ampolleta al mismo momento y todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Y a mí me parece que es súper lógico. Y lo otro que yo quería decir de esto es que mi teoría es que de alguna forma, imagínate lo aburrido que estaban antes, En porque realidad. Claro. después de ser nómade y empezar a ser sedentario y empezar a tener su cultivo de todo, pasa en el ciclo natural de la vida, pasa que cuando hay buen clima, tú como que estás ahí cosechando o no sé, pues haciendo cosas afuera. Y después cuando hay mal tiempo, en el nieve o cosas así, te retraes a tu cueva y están Ah, todos ahí como arreglando sus armas o haciendo ropa o cosas así. Entonces, obviamente que había uno que estaba medio aburrido que su mamá le estuviera diciendo que tenía que estar embalando lana y la cuestión, y salía y estaba mirando las estrellas y empezó a deducir. Y mira, por ejemplo, Claro, ahí empezó la Virgo, curiosidad, la claro. cuestión. Virgo es en septiembre, espérate, Sí, septiembre. sí, septiembre, entre septiembre y octubre. Sí. Acá nos corresponde a primavera, pero en el otro hemisferio nos corresponde No, a espérate, otoño, No, que es es septiembre, en entre la no, época agosto de y la... octubre, en septiembre. agosto y septiembre. Agosto, septiembre es Virgo. Sí, 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 sí. Septiembre, agosto, septiembre. Como del Virgo, veintitanto de agosto, septiembre. agosto al veintitanto de septiembre. Sí. Ah, ya, y después septiembre, octubre libre, ya. Sí, es que ahí Claro. siempre me confundo un poco. Pero la cosa es que, ¿verdad? Se ¿Sabes? supone que al otro lado, en el hemisferio norte, abajo en realidad voy a hacer porque están abajo de mí, para allá abajo, están O en sea, el hemisferio norte y están en otoño. Entonces, obviamente que se corresponde con las cosechas, po. Claro, claro. Entonces es De como hecho, lógico que también Virgo eh, tenga que ver con las cosechas. sí, de hecho creo que lo habíamos conversado con la primera vez que hicimos un capítulo sobre astrología con la Isis, que ella Claro, también nos explicó en cierta manera cómo se originó el tema de los signos y tenía que ver como con las cosechas, porque en qué momento del año había cierto grupo de estrellas encima. Y bueno, de tanto estudiar el movimiento de los astros, o sea, la rotación de la Tierra, digamos, pero claro, lo que pasa es que en la astrología se ve como si los astros giraran hacia alrededor de la Tierra, pues como que se toma el punto en el que tú estás claro, viendo como el eje central. Entonces, claro, de tanto claro. estudiar eso, se empezaron a dar cuenta de a poco que la gente que nacía en tal fecha le pasaba tal cosa o era de tal forma y empezaron a descubrir de a poco esas coincidencias. Pero estamos hablando de Sí, un pues, de proceso que aburrido. duró. No, pero de un proceso que duró 2000 o 3000 años, porque no es algo que lo inventaron Sí, en muchos, 2 o 3 muchos semanas. y años. más, ¿Cachai? mucho más, Y ¿eh? mucho más, claro. Ojo ahí.
Claro, entonces no es como que se les prendió la ampolleta y dijeron ya este es Aries, este es Tauro, ¿cachai? Exacto. No, sino que de a poquito. No se sentó uno a escribir el horóscopo. Oiga, chiquillo, les traigo el horóscopo de la semana. ¿Qué? El horóscopo. No, claro, fue un proceso Una cosa que inventé. bastante largo. Claro, Claro. claro. Bueno, pero para ir Exacto, cerrando ya y entonces, volviendo al tema. Una de las cosas también que me acordé ahora que estábamos hablando como de la conciencia colectiva, claro, es el hecho de que, como dijeron, el tema de que cortar el teléfono varias personas al mismo tiempo en distintos lugares, claro, ahí también podéis entrar en la teoría de que alguien les dijo, porque ¿cachai? Igual en otro momento hemos hablado acerca de la escritura automática, Sí, sí, ¿cachai? sí. Entonces, quizás, ¿cachai? Quizás. Y también porque en muchos lugares también se habla de la de que la memoria genética sería compartida también, ¿cachai? Es como el tema de los corderos, que los corderos saben qué plantas Ay, comer también, no, y para que hay, sanarse, por ejemplo, ¿cachai? gente que nace como con dotes, así como por ejemplo un niño que como que tocaba piano o una cosa así, o que decía, ay, yo me morí así. Sí, Y esto pasa mucho, y que las claro. mamás se quedan como, Sí, hay reencarnaciones que no son olvidadas, digamos. Y claro, y eso también hace que se acuerden de otras cosas. Y lo otro también que estuve leyendo hace poco, preparando el programa, digamos, es que últimamente se han caído varias teorías con respecto a las rutas comerciales y a las rutas de intercambio de información entre las antiguas culturas y civilizaciones, ¿cachai? O sea, claro, se calcula más o menos cuánto hubiese durado un viaje entre un lugar y otro pensando en que viajaban a caballo, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Pero con el tiempo se han ido dando cuenta que que tenían formas de traspasar la información que eran mucho más rápidas, ¿cachai? Entonces no hay una claridad exacta de cuánto pudo haber demorado en enviar una carta, ponte tú, desde un lugar a otro, porque sí tenían formas por mar, a través de estos tipos que iban corriendo, ¿cachai? Un montón y habían rutas que han ido cambiando con el paso del tiempo a través de terremotos, de erosión y todo. Entonces no es posible hoy calcular con exactitud cuánto se demoraba en enviar, porque no estoy deseando, digamos, pero cuánto se demoraba en enviar una carta de Roma hasta Egipto, por así decirlo. ¿Cachai? Claro, con la geografía de hoy se puede calcular una cosa, pero la geografía del pasado puede que haya sido distinta, ¿cachai? Y la especialización de las personas que hacían esos trayectos también puede haber modificado los tiempos que se pueden calcular hoy. Entonces, claro, y también porque estamos hablando que, claro, ahora nosotros nombramos un montón de deidades nacidas en la misma fecha, pero si empezáis a revisar la fecha en la que nació, hay entre 200 y 500 años de diferencia entre uno y otro. O sea, tiempo suficiente para que la información viaje desde un rincón del planeta a otro. Más que suficiente para que la historia Claro. cambie, se modifique, se mueva, o sea... Claro, o sea, desde punto nuestra importante. desde nuestra perspectiva los tiempos son más cortos, pues, ¿cachai? Uno como que... sí, porque Hoy vivimos en en día el lo- ahora, no vivimos en el Claro, hoy en pasado. día la información es rápida y se agota rápido y se cuenta rápido y el tiro ya está pasando otra cosa, ¿cachai? Si empezamos a pensar en el pasado, las cosas pasaban con un nivel de tiempo que es totalmente distinto a lo que conocemos hoy. Como decía, son miles de años para que ocurriera una cosa. Entonces, claro, es perfectamente posible, de cierta manera, que la misma historia se haya duplicado y modificado y etcétera, etcétera en el camino. ¿Sí? De hecho, al menos en el listado acá, el más antiguo que aparece es Horus, que sería el egipcio. Claro, que son Pero 3000 años ahí, antes como de Cristo. decía Eduardo, o sea, y ya hay escritura también, que, o sea, se podría Exacto. dejar por escrito. Es como lo que dices tú, yo ya me imagino la piedra así, así como puntos importantes que tienes que contar de la historia. Nació el 25 de diciembre, Claro, de una virgen, no sé qué, bla, 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 ya, claro, toma la piedra, ya, y sigue ahí, claro. orador tras orador, orador. No, Porque había personas que también estaban como hechas para acordarse nomás. O sea, sí, ese pues, era su trabajo, Sí, acordar. eran había como personas... los que guardaban la historia, una La cosa historia, así. sí. No, y también hay otro tema que ahora me acordé que tiene que ver con la cultura egipcia, igual que los egipcios solamente escribían las cosas buenas, ¿cachai? Porque ellos tenían un cierto respeto por la piedra, entonces la piedra no podía cargar malas vibras ni mala información, entonces lo que tallaban en la piedra era solamente las cosas buenas que pasaban, ¿cachai? Qué Mira, práctico. Julio. Wow. O sea, nosotros deberíamos hacer eso con nuestras vidas, digamos. Oye, en realidad, y eso Qué tampoco sabios. pasa, eso tampoco pasa en los libros de historia, qué raro. Bueno, Porque la historia, ¿quién escribe la historia? A ver, grupo, ¿quién escribe la historia?
Los Los vencedores. ganadores. pues. Los hombres, por eso no hay ninguna deidad mujer, pero aquí nos estamos tapando. Oye, sí, el día de la visibilización de la mujer. Tenemos que celebrar. Hay hartas Sí. deidades satánicas de distintos entendimientos malignos que son mujeres. Ahí no estamos Gracias, pues, listos, Eduardo. Camila. Bueno, Ya, próximo, Es la información terminaste neutra totalmente. próximo capítulo vamos a hablar sobre deidades satánicas o satanismo. Así que los esperamos la próxima semana. Un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro capítulo de Paranormales. ¿Cómo es que hace los puros Bye. Ah, corazoncito coreano para ustedes. Chao, chao.